Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación de este libro Persiguiendo el Eco, en el marco de la Filey después de la Filey. Quiero agradecer mucho a las personas que están siguiendo esta transmisión vía Facebook Live a través de la página de la Filey. También de igual modo quiero agradecer a las personas que nos están sintonizando a través de Radio Universidad. Muchísimas gracias por estar al pendiente de esta presentación que nos harán favor estos jóvenes que conforman el colectivo Persiguiendo el Eco. Antes de empezar, quiero agradecer en nombre de todos los que conformamos este colectivo de Persiguiendo el Eco, agradecer ampliamente a los organizadores de este espacio, la Filey después de la Filey, por brindarnos estos minutos para poder presentarles a ustedes este producto hecho por jóvenes que se están acercando a la literatura con el objetivo de demostrar que la literatura no es algo que únicamente pertenece a un círculo muy exclusivo de intelectuales o que necesitas tener determinada edad para poder escribir, ¿no? Parte de las intenciones de este proyecto justamente es el hecho de echar por tierra esa idea de que se necesita alguna especie de musa inspiradora o algo especial, o sobre todo ese mito que dice que para ser escritor se nace y que un escritor no se hace. En fin, muchísimas gracias a los organizadores de este espacio, la Filey después de la Filey. Hoy nos acompaña parte de quienes integraron originalmente el colectivo Persiguiendo el Eco. Tenemos el día de hoy a Michelle Landa, a Raimundo Castillo, a Vanessa Cruz y a Alexandra Anguas. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy el maestro Naum Chuy López de las preparatorias estatales 8 y 10. Voy a moderar esta presentación. Primeramente voy a hablar algunas generalidades acerca de lo que ha sido este proyecto, acerca de los logros, acerca de los orígenes, y posteriormente los compañeros que nos acompañan en esta tarde nos van a hablar acerca de cuáles fueron las experiencias, cuáles fueron los sentimientos, los conocimientos que se han llevado a partir de la participación en Persiguiendo el Eco. Quiero iniciar hablando acerca de los orígenes del proyecto. Y esto es algo que yo siempre tuve la idea de que los adolescentes, yo llevo casi 18, 20 años trabajando con adolescentes en el nivel medio superior, y yo me he dado cuenta de que los adolescentes no son no corresponden, no tienen no cumplen con ese estereotipo, perdón, ahí falsear un poco las palabras, no cumplen con este estereotipo de que no están interesados en nada, que únicamente están interesados en ellos mismos, en lo que les pasa, que no, nada de lo que está a su alrededor es algo que les llame la atención. Yo a lo largo de estos casi 20 años de experiencia docente me he dado cuenta de que si hay espíritu crítico, de que si hay ideas y que si hay perspectivas desde las cuales se puede analizar de manera muy profunda la realidad en que vivimos, esas experiencias, esos puntos de vista los tienen los adolescentes. Yo siempre he sostenido que trabajar con adolescentes
siempre, todos los días, es un descubrimiento, ¿sí? Uno va creciendo conforme trabaja con ellos y sobre todo en un ámbito tan interesante. Bueno, yo amo la literatura, ¿qué les puedo decir? Y cuando se conjugan esas dos pasiones, la enseñanza más la literatura en sí misma, tenemos y sobre todo gente como estos jóvenes que esta tarde van a hablar, tenemos productos de una calidad impresionante como Persiguiendo el Eco. Rápidamente, el proyecto Persiguiendo el Eco nace en el año 2018, digamos que ellos no lo sabían todavía, ¿no? A mí me corresponde darles a estos jóvenes que tenemos esta tarde la materia de literatura, y en el bloque número 1 de literatura nos encomendaron que como proyecto final del bloque número 1, ellos escribieran una historia, un fanfic, es decir, una reescritura de un texto ya existente, de un cuento ya existente, ¿sí? Y que ellos generaran una historia nueva a partir de ello. Esa fue la indicación general. Obviamente, pues para muchos de ellos fue la primera experiencia realmente de escritura creativa, ¿sí? Y pues ahora sí que hubo productos de muy diversa calidad. Después de haber recibido, después de haber evaluado estos proyectos, me quedé con varios de ellos porque la calidad de trabajo que presentaban me parecía que era digna de poder ser, pues yo digamos que originalmente mi pensamiento fue, pues bueno, tenemos 10, 15 cuentos muy buenos, los voy a imprimir, les voy a sacar copia, les voy a hacer un engargolado por allá y los voy a poner en la biblioteca de la escuela y les voy a decir a los chavos de los otros grados que se acerquen a la biblioteca a leer los cuentos que habían escrito sus compañeros. Sin embargo, tuve la oportunidad de contactarme con un representante de la colección cultural Semillas, ¿sí? Por ahí, por azares del destino, logro contactar con Eladio Pot Novelo, ¿sí? Un entusiasta también de las letras, definitivamente, y platicamos acerca de la necesidad de fomentar el talento de los jóvenes en la escritura, y le dije, oye, casualmente, fíjate, tengo estos proyectos de estos chavos son de la preparatoria estatal número 8, Carlos Castillo Peraza, bueno, en aquel entonces pertenecían a esta escuela, y pues empezamos a conversar acerca de ello, y me dice, hay cuentos, pero mira, brutales, hay cuentos muy buenos, vamos a publicarlos, ¿sí? Vamos a darles la oportunidad, no únicamente de que estén ahí en la biblioteca escolar, sino de que haya la posibilidad de que ellos se paren en escenarios importantes de la escena cultural yucateca para que lo presenten, porque me parece que el trabajo que hicieron es un trabajo de calidad. Y bueno, a partir de ello, empieza a surgir este proceso editorial en el que las versiones originales hay que ir componiéndoles algunas situaciones de estilo, etcétera, y pasa aproximadamente un año entre lo que ellos entregan este proyecto del bloque 1 y hasta que finalmente se cristaliza la publicación, ¿sí? La impresión, la publicación y la primera presentación del material, que fue en la biblioteca central, estatal Manuel Cepeda Peraza.
todo pasó vertiginosamente. Creo que se logra escuchar, se logra ver mi emoción, porque yo estoy muy orgulloso del trabajo que estas personas, ¿sí?, grandiosas, que a continuación van a hablarnos acerca de sus experiencias. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron, ¿sí?, porque eso demuestra, y ya con eso voy finalizando esta pequeña introducción, eso demuestra que debemos prestarle atención a los adolescentes de nuestro estado y de nuestro país, porque hay voces artísticas dentro de las aulas que muchas veces pasan desapercibidas y que posiblemente en esas aulas están los siguientes talentos que vamos a tener en la escena artística, literaria, en el caso de lo que estamos presentando hoy, la escena literaria de los próximos años. ¿Sí? Bueno, perdón, ya con esto yo voy finalizando esta intervención. Le cedo la palabra a Michelle para que pueda hablarnos un poco acerca de esa experiencia que tuvo. Adelante, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Michelle y antes que nada, pues muchas gracias por brindarnos este espacio para poder presentar nuestro libro, Persiguiendo el Eco. Y sí, bueno, yo quisiera hablarles un poco más sobre mi experiencia con mi cuento, como una experiencia personal entre los temas emocionales y sociales. Entonces, mi cuento se llama El árbol del ruiseñor y está basado en el cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa. Entonces, yo tomé de ese cuento el tema del desamor y de los ruiseñores, o sea, los ruiseñores como elemento, pero pues la historia es totalmente diferente. Trata sobre una chica, una joven que se llama Bella y vive en la alta sociedad y en el siglo XIX. Y como su nombre lo dice, ella es conocida por ser muy bonita, se llama Bella. Y todas las personas a su alrededor se encargan de recordarle siempre pues, lo bonita que es. Y su mamá desde pequeña le ha inculcado el preservar esa belleza mediante pues, los métodos estéticos que se seguían en esa época, que eran muy rigurosos. Entonces, ella siempre estuvo tan arraigada esa idea de ser bonita que se convirtió en su identidad. Y al mismo tiempo había muchos muchachos que le mandaban regalos, que querían como que convertirla en su esposa. Pero ella no veía interés en eso, o sea, siempre tuvo la idea de que, ok, yo puedo en cualquier momento elegir a uno casarme, porque en esa época el único motivo por ser mujeres sería crecer y casarte. Pero ella pues no le veía mucha emoción a eso, no le interesaba, hasta que un día se encuentra a un joven que pasa por su casa y pues sin siquiera intercambiar palabras, ella logra interesarse en él. Y pues la trama va de eso, de cómo una joven que toda su vida ha construido su personalidad con base a lo que los demás le dicen, con eres bonita y puedes conseguir lo que quieres, y intenta acercarse o es como que su único método, su única forma de acercarse a las personas, y cómo se vería enfrentando un posible rechazo de ese joven. Entonces, es un cuento muy oscuro. Cuando lo escribí tenía 17 años y ahorita que tengo casi 20, me doy cuenta de que no solo había emociones y sentimientos que yo tenía cuando lo escribí, sino que también hay muchas cuestiones sociales que ocurren con la protagonista. Y la primera que me gustaría hablar es sobre la salud mental, el cómo las personas, los comentarios de las personas, los papás, los adultos que te rodean desde pequeño te van construyendo. O simplemente una persona te dice un comentario insignificante acerca de tu apariencia, acerca de lo que haces, acerca de todo. Y para ellos es como un comentario insignificante, pero ese comentario te sigue persiguiendo toda tu vida y te construye como persona.
Y sobre todo para las mujeres, el caso de la belleza es muy complicado porque siempre nos dicen cómo vernos, cómo vestirnos, cómo peinarnos. Y en ese caso, la protagonista se ve enfrentada en un tema de que su identidad no es más que ser bonita. Ella adopta todos esos requisitos que la sociedad impone para alcanzar esa belleza, para luego solo decirle, bueno, los alcanzaste y eres bonita, y ya no eres más que eso. También está el tema del amor, que pues en esa época pues era como una idea muy social del amor, de tú, el amor es un medio para llegar al matrimonio y el matrimonio es una posición social para posicionarte como la esposa de, la señora de, la mamá de. Entonces, todos estos aspectos se encargan de enajenar a la mujer de su verdadero ser y es lo que le pasa a la protagonista. Entonces, por eso, aparte de todos los sentimientos de desamor y de involucrados, están todas esas cuestiones sociales que creo que personalmente yo veo a mi yo adolescente de 17 años y leo ese cuento y digo, wow, o sea, y leo los de mis compañeros que ahorita nos van a hablar sobre sus cuentos. Y es lo importante de estos espacios y de que nos hayan dado la oportunidad de escribir estos cuentos y de publicarlos, porque podemos ver que a pesar de ser jóvenes y contrariamente a lo que el maestro recalcaba anteriormente, esos estereotipos de que no nos interesa, sí tenemos un pensamiento acerca de lo que sucede en nuestro alrededor y la lectura es un medio muy bueno para darnos cuenta de eso. La literatura como tal, que vimos en clases, pues no eran cuentos de hadas, eran cuentos crudos, eran cuentos reales. Entonces, tú puedes leer una noticia sobre un feminicidio, sobre alguna tragedia que pasó en algún lugar y la lees y es todo muy objetivo, muy informativo. Y sí sirve estar informado sobre esto, pero la literatura, además de englobar esos temas, puedes sentir y conectar con el personaje, con la situación. Y por eso siento que la literatura es muy importante, porque te hace, te hace ser capaz de sentir y de ser empático con todas las situaciones que nos afectan a todos y aunque no sean parte de tu realidad, están sucediendo en la realidad de todos. Entonces, pues estoy muy agradecida de estar acá y pues los invito a leer nuestro libro que pues las copias en físico tengo entendido que ya no hay, o sea, se agotaron, pero próximamente si están pendientes en nuestra página oficial, estaremos publicando cuando salgan nuevas copias. Michelle, muchas gracias por tu intervención, hablándonos acerca del texto que está incluido dentro de este trabajo de Persiguiendo el Eco. Ahora, me gustaría que nos platicara acerca de su experiencia nuestro compañero Raimundo. Raimundo, adelante, platícanos acerca de cuál fue estas motivaciones que te llevaron a aterrizar en el terreno de la literatura el tema específico sobre el que habla tu texto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, y buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Castillo Isaac y soy el autor del cuento El villano sigue suelto. Bueno, mi fanfic fue basado del cuento, del texto literario Rock o The Rock, si es que no se encuentra como Rock, de Edmundo Valadez. Es una historia que trata de dos jóvenes, un chico y una chica que tienen una cita en un lugar, bueno, están en el carro y deciden estacionarse un momento bajo la luz de una farola para pues tener su momento romántico, ¿no? Pues disfrutar de la noche. Pero en eso, pues bueno, un grupo de maleantes llega y los baja del carro a la fuerza y en el intento el chico intenta proteger, defender a su novia, pero no lo logra
porque lo superan en número o cualquier otra cosa que le hayan hecho, le hicieron daño, lo estropearon y no pudo hacer más que presenciar cómo pues su novia sufría de una violación. Bueno, estos temas son muy crudos, como había mencionado anteriormente mi compañera Michelle. Estos textos de nuestro libro lo que tienen es que no son cuentos de ficción, tratan de temas reales, que es lo que lo hace más interesante, más importante. ¿Por qué? Porque nos da a entender que nosotros como jóvenes como contrariamente piensan muchos adultos, nosotros sí nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo. Nos damos cuenta del ruido que hace la gente afuera, a pesar de que hay muchos adultos que creen que pues por nuestra edad o nuestra falta de experiencia vivida, no le tomamos importancia a ciertos temas, pero la verdad es que sí, últimamente, bueno, pues las mujeres, incluyendo las niñas, le toman importancia a lo que es el acoso o temas por el estilo. Y bueno, yo como hombre no sé de estos temas porque personalmente, bueno, no soy mujer y no los he sufrido. Entonces no puedo hablar de esos puntos, pero sí puedo hablar de este tema interesante, que es el rol del hombre dentro de estas situaciones. Bueno, la historia de Rock acaba muy de manera abierta, nos deja a la imaginación qué pudo haber pasado después con la chica, con el chico, porque pues bueno, lo estropearon y no pudo ser más que presenciar la violación de su novia. Entonces tomé esto como base para extender la historia. La cuestión es que el cuento que yo escribí trata sobre el rechazo que recibe el hombre, bueno, el muchacho, por parte de su familia, de sus amigos, de la gente que veía las noticias, porque lo tachaban como poco hombre, ¿no? Porque hoy en día la sociedad tiene en cuenta que el hombre tiene que ser el que proteja, el que, el que tenía que protegerla, ¿no? En esa situación, bueno, él tenía la responsabilidad como hombre de, pues, bueno, de sacrificarse lo que pudiera, de defenderla, de sacarla de ahí, cualquier cosa. Si no lo cumple, bueno, la gente lo ve como, lo ficha como poco hombre, lo ficha como que no cumplió su responsabilidad y le dan la espalda. El cuento trata más bien lo que hace después de eso. La gente, tomé como punto de vista, o bueno, de mi opinión, el hecho de que la gente tiene en sus vidas un pilar. Dicho pilar es algo a lo que anhelamos, algo, una meta, una persona a la que admiramos o aspiramos a ser como ella, ¿no? Ya pueden ser bien un familiar, nuestros padres, un amigo muy querido que es muy bueno en algo o es una persona que es muy amable o que tiene buenos principios o incluso no tiene que ser un conocido, puede ser un artista o alguien que es alguien que aspiramos a ser, ¿no? Y ese es el pilar que nos da una motivación, que nos da una manera de avanzar, ¿no? Que nos guía en nuestra vida. Y bueno, teniendo en cuenta que este pilar es nuestra motivación y que nuestro mundo se mantiene sujeto a esta, es el hecho de imaginarse qué pasaría si estas personas o este pilar se derrumbase, es decir, que estas personas nos dieran la espalda. En mi caso, bueno, sería que imaginarme el hecho de que si en algún momento llegara a fallarle a mis padres y que ellos me dieran la espalda, ¿yo qué haría, no? Lo impactante de estas historias, de estos cuentos, es ponerse en el lugar del protagonista o la protagonista e imaginarse qué harías en estas situaciones, ¿no? Porque no es tan simple. Después de todo, si perdiéramos el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos,
no tendríamos con quién basarnos en tomar decisiones. Y bueno, de eso trata mayormente mi cuento, y es que después de ello, el muchacho toma decisiones muy dudosas, no las piensa claramente porque sigue incriminándose a sí mismo, culpándose, ya que todos le dicen eso, que él fue el de la culpa. Y bueno, las noticias lo fichan a él más que a los delincuentes. Entonces, al final, comete una serie de actos que pueden ser tal vez mal vistos por la sociedad, pero en su juicio era solo hacer justicia para él. Entonces es ese hecho de que la sociedad a veces es la misma culpable por dichos estereotipos creados que nos obligan a hacer de una forma, si no, corremos el riesgo de ser rechazados. Y por lo mismo, a veces pues nos encontramos solos y cometemos algunos actos o decisiones de los que podríamos arrepentirnos, pero siguen siendo ocasionadas por ese mismo rechazo. Entonces, bueno, al final, el final de mi historia lo dejo bueno, a juicio de cada quien, porque una cosa es mi punto de vista y lo que yo quiero expresar con la historia, y otra cosa es cómo lo percibe los lectores, ¿no? Entonces les invito igual a leerlo. Es el cuento de El villano sigue suelto, y sacar sus propias conclusiones. Espero que lo disfruten de verdad, igual que todos los cuentos de mis demás compañeras, y a reflexionar sobre, bueno, cómo las ideologías, ¿no?, que tiene ya la sociedad impuestas sobre nosotros. Y bueno, darnos cuenta, ¿no?, de que si nosotros entendemos y nos damos cuenta de lo que nos imponen muchas veces ilícitamente, cuando en nuestra vida, ¿no? Los medios, las redes sociales, las noticias, y bueno, pues quitarnos ese miedo de expresarnos, ¿no? De alzar la voz, y de una manera igual, en la que todos puedan entender y comprender de lo que estamos hablando. Y bueno, eso sería todo de mi parte, y muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Muy interesante esto que nos comentas, y hay un hilo conductor ciertamente entre lo que plantea el cuento de Michelle y el tuyo, ¿no? Hay imposiciones sociales que al final de cuentas son presiones que caen sobre el individuo y puede llegar a tomar decisiones que a lo mejor no son las más adecuadas. En tercera instancia, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión, por cierto, gracias por los comentarios. Por allá andábamos checando lo que nos ponen a través de la página de la Filey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vanessa, por favor, platícanos acerca de tu historia, ¿sí? Por favor, platícanos acerca de lo que te orilla a escribir este cuento. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Vanessa, como ya me presentó el maestro Nahum. Espero estén teniendo una excelente tarde. Y bueno, mi cuento se llama 100 rosas. Este cuento está basado igual en otro cuento de Beatriz Espejo llamado La Modelo. Bueno, inicialmente, como comentó el maestro al inicio, esto fue una tarea, fue un proyecto que entregamos en el primer bloque, y la verdad es que cuando yo lo escribí completamente para mí. O sea, este cuento literalmente fue como literal retratar mis sentimientos y mi forma de ver las cosas en ese momento de mi vida. Fue como un desahogo, por decirlo así, y la verdad es que conjuntó mucho con el cuento que yo había escrito, que yo había elegido. Este cuento se trata de la vida de una modelo, de cómo ella ha estado viendo las cosas en un mundo muy superficial en la que ella vive, que creo que todos sabemos que las modelos viven en el mundo de cómo se ven, qué es lo que tienen, cómo tienen que aparentar ser su vida, y luego toda esa superficialidad
cómo cae en alguien, ¿verdad? O sea, cómo después de tener todo lo que nos dicen que tenemos que tener, aún así nos sentimos vacíos, aún así de que cumplimos ciertas metas que creemos que es lo que más anhelamos en la vida y creemos que es lo que nos dará todo, y aún así llega la noche y te acuestas a dormir y te sientes vacío. Entonces, me retraté mucho en ese cuento porque creo que en esa parte de mi vida había estado sintiendo que yo tenía que cumplir con ciertas expectativas para los demás y para mí misma. Y a pesar de que yo quería seguir teniendo ese cierto éxito, sentía que no me iba a llenar del todo. Entonces, realmente mi cuento, yo quise literal poner para mí qué es el sentido de la vida, cuáles son las cosas que realmente nos hacen sentir vivos, que es literalmente las pequeñas cosas, o sea, cosas insignificantes que solo son para ti mismo, porque al fin y al cabo eres el único que se tiene, ¿no? Entonces, eh, conjuntando con la vida de la modelo que habla el primer cuento en el que me inspiré, y hice una precuela, por decirlo así, sobre cómo ella decide ser modelo y cómo hace una lucha interna por tratar de luchar con lo que dicen los demás, pero realmente lo que ella quiere sentir y lo que ella realmente cree que es su felicidad. Al final, pues la verdad es que, como dije, me retraté demasiado en ese cuento, puse hasta cosas personales, cosas que en ese momento salieron de mí, y creo que es muy importante, por ejemplo, esta situación de cuando eres adolescente, lo que nos hacen, lo que nos imponen que tenemos que hacer, lo que nos imponen que tenemos que sentir, lo que tenemos que decir, cuál es el éxito de nuestra vida, y realmente eso nunca nos va a llenar, porque las cosas superficiales y las cosas externas a nosotros siempre van a ser pasajeras, siempre se van a acabar y siempre van a ser, o sea, tangibles, y todo lo que empieza termina. Y solo lo que realmente apreciamos en nuestro ser es lo que nos va a seguir en el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que por eso completamente en ese momento de mi vida, por ejemplo, tenía muchas dudas acerca de qué iba a hacer con mi vida, cuál iba a ser mis metas, qué era lo que realmente me inspiraba a mí, y el poder decidir por ti mismo, que no influyan los demás en esas situaciones, en que neta te agarres y digas, no me importa lo que me digan, no me importa quiénes creen que tengo que llegar a ser, qué es lo que realmente me llena a mí, cuáles son las decisiones que voy a tomar, sobre todo en ese instante de tu vida en el que estás completamente un adolescente, qué es lo que está buscando. A veces estamos perdidos, a veces no, a veces sabemos, a veces sí, pero siempre haber que escucharnos a nosotros mismos, porque las otras personas ya vivieron, las otras personas tienen su percepción de la realidad y nosotros tenemos otra completamente. Entonces creo que eso fue para mí el punto más importante, el poder tú elegir como tú qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz, y poderte liberar de todo lo que te han dicho. Y pues realmente eso es lo que retrato en mi cuento, como qué es lo que a la protagonista, que igual, o sea, la protagonista es la persona que lee el cuento, qué es lo que realmente la hace feliz, qué es lo que realmente sentía en ese momento, y a pesar de eso, cómo fue que terminó en lo que terminó. Y pues básicamente eso habla mi cuento. La verdad me muero de ganas porque lo lean. No voy a decir más al respecto de la historia, porque realmente sí tengo muchas ganas de que lo lean y puedan compartir y todo eso. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vanessa, por explicarnos estas motivaciones que te orillan a escribir el cuento 100 rosas. Bueno, finalizamos con nuestra compañera Alexandra Arjona. Adelante, lo mismo, por favor, platícanos acerca de los orígenes de tu historia, por favor. Bueno, en mi caso, el cuento que yo escribí se titula Tontita. Este fue inspirado en La mujer de Juan Bosch. Más que nada, mi cuento narra la historia como de un enamoramiento de parte de un joven
que conoce a una mujer de la que pues se termina enamorando en su trabajo, ¿no? Y el problema de este joven es que creció en un ambiente de violencia, en un ambiente muy negativo hacia el género femenino, porque su madre pues, sufría diferentes abusos por parte de su padre. Y fue algo que para él fue siendo normalizado, por así decirlo, ¿no? O sea, dentro de su cabeza, ese tipo de comportamientos estaban correctos. Entonces, mi cuento se desarrolla a partir de esta historia, ¿no? Y nos enfocamos más que nada en el protagonista como alguien que podría considerarse como el malo, ¿no? El malo de la historia, pero que a sus propios ojos se considera todo lo contrario, como él no ve ningún error en sus acciones, ¿no? Entonces, así comienza la historia en la que este joven pues conoce a la chica y se interesa por ella y va en búsqueda de su amor y, y desea tenerla como a su lado, ¿no? Entonces, yo en esta historia quise expresar en ese entonces y pues hasta el día de hoy mi descontento respecto a una situación que a mi parecer es muy alarmante y que se encuentra muy visible, incluso más que antes, que es la violencia de género. Para el momento en el que escribí este cuento, debo decir que no estaba muy informada en sí, casi no sabía nada respecto a esto. Digamos que estaba en una burbuja, ¿no? En donde no tenía bueno, tenía los medios, pero no los había usado para informarme, para conocer acerca de esto. Y tal vez llegué a tener pensamientos como, pues no pasa, ¿no? Si a mí no me pasa, no creo que le pase a muchas personas. Pero creo que en ese tiempo fue cuando se empezó a viralizar este tipo de noticias, de información, más que nada en las redes sociales, donde se exponían casos donde aparecían mujeres que habían sido violadas, que habían sido asesinadas, o simplemente mujeres que exponían su historia de abuso a lo de su pareja. Ahí es como cuando yo caí más en cuenta de lo que realmente estaba pasando y era algo que yo estaba ignorando, ¿no? Entonces, es como, como dicen que no entiendes algo hasta que lo vives, o en su caso, o bueno, en mi caso, yo no lo he vivido, pero sí pude verlo de cerca en todas esas noticias que salían diariamente y no dejaban de atormentarme, por así decirlo. Entonces surge este proyecto en el que tengo que escribir esta historia y leo este cuento de Juan Bosch, en el que me deja, pues, me deja aún más, no sé, nerviosa por esta situación. Y es cuando decido escribir sobre ello y trato de enfocarme en cómo en la cabeza del agresor este acto es totalmente correcto, este acto está justificado. Y es muy triste porque no solo el agresor llega a verlo de esa forma, sino nuestra sociedad en general es capaz de llegar a ver este tipo de actos como algo normal. Y eso es algo que se ha dado desde tiempos muy remotos, algo que podemos ver y que a día de hoy desafortunadamente sigue siendo vigente, por así decirlo. Entonces, en este cuento yo intento como hacer que nos cuestionemos a quién tenemos a nuestro lado, ¿no? En este caso, el protagonista, frente a la sociedad en la que él estaba, era una persona totalmente normal, como cualquier otra, ¿no? O sea, podrías pasar a un lado y dirías, es una persona súper agradable, pero hasta que no convivimos con esa persona de cerca, no nos podemos dar cuenta de realmente cómo es y en este caso cómo es con el género femenino, ¿no? Entonces, esta joven se encuentra con él y pues suceden ciertas cosas que desencadenan un montón de situaciones negativas en torno a esta relación
Y a través de este cuento se está dando como la historia en la que se muestran ciertos comportamientos por parte de este joven que son malos, o sea, verdaderamente son malos, y si nos ponemos a analizarlo detenidamente, nos damos cuenta de que son cosas que no son para nada normales o buenas, ¿no? Pero que si nos la llegamos a encontrar en nuestro entorno cercano, puede ser que lo hayamos pasado por alto, ¿no? Que lo hayamos visto como una exageración por parte de alguien que nos contó lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces, con este cuento los invito a cuestionarse más que nada, pues, quiénes están a nuestro alrededor y qué tanto les estamos permitiendo hacer o no en nuestra vida. Porque a final de cuentas, nosotros somos, pues, seres individuales que tenemos el, digamos, el derecho de decir cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos parece, y tenemos que también aprender a identificar este tipo de comportamientos que a final de cuentas, tal vez por nuestra familia, por todo ese, nuestro círculo cercano, no nos damos cuenta de lo malo o bueno que se enfrentan a nosotros. Y también esto es como una invitación a informarnos, a darnos cuenta y buscar acerca de cosas negativas, ¿no? Y aprender a identificar estos, digamos, estas señales en las que tal vez en un principio podemos ver como algo normal, como algo hasta romántico, pero que finalmente si no los llegamos a prevenir o alejarnos, pueden terminar en algo muy lamentable. Entonces, esto sería todo de mi parte. Y igualmente los invito a leer mi cuento y quisiera realmente saber qué es lo que opinan y cómo esto llega a sus cabezas ustedes, cómo piensan acerca de esto. Muchas gracias. Alexandra, muchas gracias por tu intervención. Ya para ir finalizando esta presentación, quiero comentarles que si hay personas que estén interesadas en adquirir algún ejemplar de Persiguiendo el Eco, en este momento la edición que habíamos mandado imprimir ya se nos agotó. Estuvimos en diversas presentaciones a lo largo del 2019 y principios del 2020. Sin embargo, estén pendientes. Tenemos una página de Facebook, una fanpage con el nombre del proyecto Persiguiendo el Eco. En esa página les vamos a indicar el momento en el cual ya esté disponible la siguiente remesa de ejemplares impresos de este producto, de este proyecto Persiguiendo el Eco. Como ustedes pudieron escuchar, amigas y amigos que nos están sintonizando a través de la página de Facebook de la Filey o a través de Radio Universidad, las 4 voces que hoy escuchamos son de jóvenes que están perfectamente conscientes acerca del entorno, de que el entorno en el que vivimos no es exactamente el más apropiado para desenvolvernos y fomentar el crecimiento de nosotros como seres humanos. Hay distintos factores que el día de hoy, o sea, cuando ellos escribieron hace 3 años, casi, ¿no? A hoy hay factores sociales en nuestro país que siguen todavía presentando problemas que afectan a nivel social, y esto es muy interesante que desde la propia perspectiva de los jóvenes sean ellos quienes nos empiecen a platicar sus puntos de vista, sus ideas acerca de esto que no está funcionando de manera adecuada en nuestro país. Agradezco de nueva cuenta el espacio que se nos proporcionó para poder presentar este trabajo colectivo, y sobre todo de parte de
todos quienes integramos Persiguiendo el Eco. Espero de verdad que estos minutos en los cuales nuestras compañeras, nuestro compañero, hicieron favor de platicarnos acerca de las experiencias que tuvieron formando parte de este proyecto, los impulse también a acercarse a la lectura, ¿sí? Acercarse a también la escritura literaria, a la creación literaria. Muchas veces tenemos muchas ideas que están acá, pero también en ocasiones sucede que hay toda una serie de estereotipos que existen en torno a quienes se supone que deben escribir literatura y que al final de cuentas hace que eso como que nos frenemos un poco. Sin embargo, me parece que estas experiencias que hicieron favor de compartirnos quienes forman parte de Persiguiendo el Eco, nos puede ayudar a entender que la literatura es de quien la lee, sí, pero también y sobre todo la literatura es de quien la crea. Muchísimas gracias, Michelle, Raimundo, Alexandra y Vanessa por permitirnos estar en este momento conociendo su punto de vista acerca de este proyecto que ha sido Persiguiendo el Eco hasta este momento. Por mi parte es todo. Soy Nahum Chuil López. Muchísimas gracias por este espacio. Estamos en contacto. Gracias.